Saludos, saludos. Miren, esta es la clase que tenemos para hoy. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el método comercial. Aquí tenemos la definición de lo que es el método comercial. Vamos a ver dos métodos. Entonces tenemos el método comercial, que este se determina el monto de la obligación a la fecha de vencimiento, es decir, en el momento que se efectúa la operación a la fecha de vencimiento de la deuda. Ahí tenemos cómo calcularlo, mírenlo ahí. Luego de eso determinamos cada uno de los pagos parciales desde el momento en que se realice el pago parcial hasta la fecha en que este se vence, o sea, la obligación. Y después que los montos de los pagos parciales se hayan determinado, el monto de la obligación se le va a restar a la suma de los montos de los pagos parciales. Y al final, entonces, será, la diferencia final será el neto para pagar al final de la operación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar. Ahí vemos que una compañía contrae una deuda de 65,000 al 15%, me está diciendo ahí. Entonces, eso el 8 de enero del 2024 con vencimiento al 8 de enero del 2025. Entonces me dice que la compañía realiza los siguientes pagos parciales. El primer pago parcial que él realiza es de 15,000 pesos el 8 de junio del 2024 y 20,000 pesos el 8 de octubre del 2024. ¿Qué cantidad debe pagar la compañía al final de la fecha de vencimiento? Entonces, para eso vamos nosotros a utilizar la suma del monto simple. Vamos a poner este aquí, monto simple, va a ser igual a, vamos a ponerlo así, al capital uno más la tasa de interés por el tiempo. Vamos a utilizar esa fórmula. Entonces, ya tenemos que la tasa que me están dando es de un 15%. Entonces, vamos a ver aquí, la tasa que me están dando es de un 15%, lo que quiere decir que eso es 0,15. Tengo 0,15. Bien, entonces, como tengo esa tasa, el primer capital que me prestaron que vemos aquí, la deuda es de 65,000. Entonces, mi capital es de 65,000. Vemos aquí 65,000. Bien, seguimos entonces. Eh, del, del 8 de enero del 8 de enero del 2024 al 8 de enero del 2025 hay un año, lo que quiere decir que el tiempo es igual a un año. Tengo esa parte. Míralo ahí. Del 8 de enero del 2024 al 8 de enero del 2025 hay un año. Entonces calculamos ese monto, mi primer monto, y vamos a tener que el monto es igual a 65,000 multiplicado por uno más 0,15 multiplicado por uno. Digo que mi monto es igual a 65,000 multiplicado por 0,15 multiplicado por uno me da 0,15. Y a 0,15 le sumo uno me da 1,15. Entonces, mi monto general va a ser igual, cuando yo multiplico eso, 65,000 por 1,15, entonces me va a dar 74,750. Ese es el monto general que yo tengo. Ok, ese es mi monto. Entonces, ahora vamos a ver el segundo pago que me dice que pagó 15,000 el 8 de junio del 2024. Entonces, ya después de que vamos a calcular el segundo pago, vamos a calcular el monto del primer pago parcial desde la fecha en que se efectuó
hasta la fecha, hasta la fecha de vencimiento de la obligación. Lo que quiere decir que vamos ahora a ver mi capital uno, es decir, lo que él pagó, el primer pago parcial que realizó fue de 15.000. Mi capital uno es de 15.000. Entonces decimos así, 15.000. Bien, la tasa sigue siendo igual porque a un 15%, 0,15. Ahora bien, del, del 8 de junio al, al 8 de enero, ¿cuántos meses hay? Del 8 de junio al 8 de enero del 2025, entonces decimos que ahí hay 7 meses. Quiere decir que el tiempo aquí, tiempo es 7 meses. Entonces, como es anual, lo dividimos entre 12, 7 entre 12. 7 meses, ya lo hay, 7 meses, 7 meses. Vuelvo y repito, del 8 de junio del 2024 al 8 de enero del 2025 hay 7 meses. Entonces, calculamos nuestro próximo monto. Vamos a ponerle aquí monto uno. Y eso es igual a 15.000 multiplicado por uno más 0,15. 0,15 es, ahí va, 0,15 por 7 por 7 y entonces todo eso lo podemos dividir entre doce, porque recuerden que ahí dice 7 meses entre 12. Entonces, mi monto uno será igual cuando yo multiplico, cuando yo multiplico 0,15 por 7 y lo divido entre 12. 0,15 por 7 y lo divido entre 12, ustedes pueden realizar el cálculo. Vamos a calcularlo aquí. 0,15 multiplicado, vamos a ver aquí, 0,15, 0, estoy calculando aquí en la calculadora. 0,15 multiplicado por 7 entre 12 más uno. Primero yo realizo la multiplicación de esa parte. 0,15 por 7 me da 1,05 dividido entre 12 me da entonces, aquí tengo 15.000 por uno más, esa parte me da 0,0875. Ahora bien, cuando yo sumo eso entonces con uno voy a tener 15.000 por, a esa parte le sumo el uno, entonces me da 1,0875. Y finalmente, el monto uno, la multiplicación de esa parte por 15.000, entonces me da 16.312,5. Ahí tengo el monto uno. Ahí tengo el monto uno. Bien, entonces continuamos. Ahora él hizo otro pago. El otro pago, ahí vemos que es de 20.000. Entonces vamos a poner aquí capital 2, vamos a poner 20.000. Sigue siendo a un 15%, 0,15. Ahora bien, nuestro tercer pago dice, debemos calcular el monto del segundo pago parcial desde la fecha en que se efectuó hasta el vencimiento de la obligación. Lo que quiere decir que del 8 de octubre del 2024 al 8 de enero del 2025, ¿cuántos meses hay? Bueno, ahí está noviembre, diciembre, enero, 3 meses.
Entonces tenemos que nuestro tiempo es igual a 3 meses, es decir, 3/12. Hacemos el mismo proceso, entonces tenemos que monto 2 es igual a 20,000, 20,000 por 1 más 0,15 multiplicado por 3 dividido entre 12. Hacemos el mismo proceso de ahorita y decimos que 20,000 por, cuando calculamos 0,15 por 3 dividido entre 12, eso nos da 0,0375. Eso es 0,15 por 3 entre 12 me da eso. Realizo ese cálculo, el monto 2 entonces es 20,000, 20,000 por, sumo estas dos cantidades que me da 1,0375. 0,375. Entonces, el monto 2 cuando multiplico esas dos cantidades, me da 20,750. Ahí tengo este monto 2. Bien, ya tengo esas partes. Entonces, al monto de la deuda que me dice aquí, ¿qué cantidad debe la compañía? ¿Qué cantidad debe la compañía en la fecha de vencimiento? Entonces, vamos a ver cuánto debe la compañía. Tengo el primer monto que me dio, el monto general, me dio 74,750. El monto uno me dio 16,312,5. Y el monto 2 que fue el que calculé, me dio 20,750, ¿verdad? Entonces, el precio neto a pagar, entonces, el neto a pagar, el neto a pagar será entonces el monto original menos el monto uno más el monto 2. Entonces decimos que es 74,750 menos 16,312,5 más 20,750. Lo que quiere decir es que esto me da 74,750 menos la suma de ellos dos, que la suma me da 37,062, 62,5. Entonces, el neto a pagar, vamos a poner así, neto a pagar sería entonces 37,687,5. Entonces, eso va a pagar el precio neto a pagar de esta problemática. Ya ustedes saben, entonces buscamos el primer monto, luego vamos calculando los meses de acuerdo al vencimiento y voy realizando los pagos y este va a ser mi precio neto a pagar. Ese es el método comercial. Ahora, tenemos el método de saldos insolutos. En este método se va a determinar el monto de la deuda desde el momento en que se efectúa hasta la fecha del primer pago parcial. Ahí hasta. Luego se le resta el valor del primer pago parcial, obteniéndose el primer saldo insoluto. Luego se determina el monto a este primer saldo insoluto desde la fecha del primer pago hasta la fecha del segundo pago parcial. Y se le resta el valor del segundo pago parcial, obteniéndose el segundo saldo insoluto.
A este saldo se le determina el monto desde la fecha del segundo pago parcial hasta la fecha del vencimiento, obteniéndose así el neto a pagar. Aquí tenemos el ejemplo parecido. Tenemos que la compañía contrae una deuda de 65.000 del 15% del 8 de enero del 2024 con vencimiento al 8 de enero del 2025. Ya sabemos que ahí hay un año, ¿verdad? Pero vamos a calcular diferente aquí. Entonces, es al primer pago parcial. Entonces, tenemos aquí que la tasa sigue siendo aquí, la tasa sigue siendo de un 15%, de un 0,15. Sigue siendo eso. Entonces, nosotros vamos a hacer el primer pago, que es a tiempo desde el 8 de enero, desde el 8 de enero, aquí, véanlo aquí, desde el 8 de enero al 8 de junio, desde el 8 de enero al 8 de junio, porque ahora voy a calcular de acuerdo al primer pago parcial. ¿Y cuál es el primer pago parcial? Sé que mi capital es de 65.000. 65.000. Entonces, el tiempo, el tiempo en este caso es del 8 de enero al primer pago parcial, al 8 de junio. ¿Cuántos meses han pasado? 5 meses. 5 meses han pasado. Entonces, esto es 5/12. Entonces, mi monto será igual a mi capital, en este caso, 65.000 multiplicado por 1 más 0,15 por cinco porque son 5 meses, dividido entre 12. Hacemos el mismo cálculo ya parecido al de ahorita. Entonces, 0,15 por 5 entre 12 me da, déjame repetir aquí, 65.000 por 1 más, ese cálculo me da 0,0625. Entonces, monto a pagar es 65.000 por la suma de eso me da 1,0625. Entonces tengo que el monto, la multiplicación de ellos dos, me da 69.062,5. Ese es este monto que yo obtuve. Ahora bien, el primer saldo, el primer saldo absoluto que yo voy a tener, a eso entonces, ¿qué yo voy a hacer? Cuando yo llego al primer pago, ¿cuánto se pagó? 15.000. Entonces, a este que está aquí, yo le voy a quitar esos 15.000. Es decir, yo voy a decir 69.062,5 menos los 15.000 del primer pago, menos los 15.000. Y eso entonces me va a dar 54.062,5. Entonces, este que está aquí es el primer pago, primer saldo absoluto. Ese es el primer saldo absoluto. Ese es mi primer saldo absoluto. Bien, ahora venimos. Desde el 8 de junio al 8 de octubre, desde el 8 de junio al 8 de octubre, ¿qué tiempo pasa ahí? Vamos a ver qué tiempo pasa. Entonces, desde el 8 de junio al 8 de octubre tenemos julio, agosto y septiembre. Tenemos desde el 8 de junio hasta el 8 de octubre. Julio, agosto, septiembre, octubre, es decir, 4 meses. Tenemos ahora un tiempo de 4 meses, es decir, 4 entre 12. Mi capital ahora es lo que me quedó aquí del saldo, que es 54.062,5.
Y la tasa sigue siendo igual al 0,15. Hacemos entonces otra vez el cálculo. Monto es igual a 54.062,5 multiplicado por 1 más 0,15 por 4 dividido entre 12. Seguimos por aquí, decimos que monto es igual a 54.062,5 por 1 más esa multiplicación entre 12 me da 0,05. Entonces tengo que mi monto es 54.062,5 multiplicado por 1,05. Y mi resultado entonces era igual a 56.765,63. Ahí tengo este resultado. Bien, tengo ese resultado. Vuelvo entonces a mi otro pago absoluto. A esos 56.000 le voy a quitar el pago que hicieron. ¿Cuál fue el pago que hicieron? 20.000. 20.000. Entonces, vamos a restar esto, vamos a ponerlo por aquí. Y decimos entonces que 56.765,63 menos el pago que hicieron, 20.000. Entonces, el resultado es 36.765,63. Ese es el segundo pago absoluto. Bien, ahora, ahora dice que determinemos el monto al segundo saldo absoluto, es decir, desde el 8 de octubre al 8 de enero ahora, que es el último. Ahora, desde el 8 de octubre a llegar al 8 de enero, ahí cuántos meses tenemos desde octubre a enero, entonces tenemos 3 meses, 3 meses. Lo que quiere decir ahora que mi tiempo es 3 de 12. Mi tasa sigue siendo igual, 0,15. Y ahora el capital desde esa fecha ahora es 36.000, ese segundo pago, 36.765. 36.765,63. Entonces, mi monto neto a pagar, mi monto neto, el monto final es 36.765,63 por 1 más 0,15 por 3 dividido entre 12. Dividido entre 12. Entonces, el monto es 36.765,63 por 1 más esa multiplicación entre 12 me da 0,0375. Quiere decir que mi monto es igual a 36.765,63 por 1 punto, la suma de eso, 1,0375. Entonces, mi monto final a pagar, la multiplicación de eso me da 38.144,34. Y ahí está mi monto final. Y eso es lo que yo debo pagar.
de esta problemática. Miren la diferencia aquí. Yo calculo desde el primer pago, desde que yo contraigo la deuda, que es de enero, al primer pago, que es de junio. Entonces yo saco el tiempo desde enero a junio. Y después saco el tiempo de junio a octubre. Y después saco el tiempo de octubre a enero del 2025 y voy obteniendo los montos. Y eso van haciendo los resultados que me va dando esta problemática. Si es que pueden revisar el video para trabajar los ejercicios. Ya ustedes saben, dejamos de compartir.